Buenas noches. Aquí de conocimientos básicos de datos, Jaime García Coat. Vamos a empezar con el contenido. ¿Qué es un modelo de red? Vamos a ver también qué es el modelo ASI. Y vamos a ver también qué es el modelo TCP/IP. Empezando con la primera parte, ¿qué es un modelo de red? Según la guía de certificación de Cisco, el CCNA Routing Instruction, un modelo de red, Networking Model, es una serie de documentos que individualmente describen una pequeña función requerida por la red, y colectivamente estos documentos definen todo lo que debe pasar para que una red de computadores trabaje apropiadamente. Veamos un modelo como una forma de organizar las funciones de un sistema y las características que definen su diseño. Estos documentos que conforman a un modelo generalmente van definidos por protocolos. ¿Y qué es un protocolo? Un protocolo es una serie de reglas lógicas que los dispositivos deben seguir para comunicarse. Eso es lo que es un modelo de red. Ahora, como antecedente que tenemos que alrededor de la década de 1970, cuando empezaba todo esto de las redes de computadoras, cada compañía de tecnología, pongamos como ejemplo Apple, IBM, Novell, ellos desarrollaban sus propios modelos de networking que solamente trabajaban con dispositivos hechos por la misma compañía. Tenemos el ejemplo de Apple Talk, de Apple Inc., que era el sistema o el modelo de red que usaban en sus computadoras Macintosh. También tenemos el ejemplo de IBM con su Systems Network Architecture, el SMA de IBM, y también tenemos el Novell Network de Novell. Entonces, ¿qué es lo que teníamos en ese entonces? En ese entonces teníamos que los dispositivos no eran compatibles, tenemos que esos dispositivos no eran compatibles entre cada compañía, que los dispositivos Apple no podían conectarse con dispositivos IBM y estos a su vez no podían conectarse con dispositivos Novell. Esto hacía que, por ejemplo, en la red de una compañía o de cualquier persona que quisiera generar su propia red, tuviera algo parecido a lo siguiente. Tenemos una red IBM, una red Apple y una red Novell. Estos tienen diferentes protocolos y diferentes modelos de networking. Por lo tanto, hacían que los ingenieros de ese entonces tuvieran un gran problema de tratar de hacer compatibles los diferentes protocolos y tratar de interconectar dispositivos de cierta tecnología con dispositivos de otra tecnología. Esto creaba la necesidad de generar un sistema abierto que propiciara la competencia y que redujera la complejidad a la hora de diseñar las redes. Es por eso que hubo dos esfuerzos para generar este sistema, dos modelos que fueron las bases y que son los de hoy en día de lo que es el network, de los cuales hablaremos a continuación. Como mencionamos, vamos a seguir con los dos modelos de networking, que es el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Vamos a empezar con el modelo OSI. Como bien mencionábamos, alrededor de la década de 1970 muchos proveedores de tecnología como son IBM, como son Apple, como son Novell, estos desarrollaron sus propios modelos de networking para sus propios equipos. Esto hacía que no hubiera competitividad y que fuera muy compleja la red en ese entonces. Es por eso que se necesitaba un modelo abierto que permitiera la competitividad y que redujera la complejidad a la hora de diseñar las redes. Es por eso que a finales de la década de 1970, la International Standards Organization, la ISO, empezó un proyecto que más tarde se conocerá como el modelo de networking OSI. Empezaron a trabajar en el año de 1970 con apoyo de la ITIL y posteriormente
publicaron su investigación en el año de 1984, donde fue la primera versión del modelo OSI. Esto lo podemos encontrar como la ISO IEC 7498, cuya primera versión, como ya lo mencioné, data del año 1984. 10 años después, en el año de 1994, se hizo una revisión de la publicación y bueno, la actualizaron. Como lo mencioné, la ITT también colaboró en el desarrollo del modelo OSI. Es por eso que ellos también la publicaron bajo el nombre de la recomendación ITT X.200. Ahora, vamos a empezar a hablar acerca de las capas. El modelo OSI es un modelo que define 7 capas. Dentro de estas 7 capas se definen los protocolos que permiten la comunicación entre los dispositivos. Vamos a mencionar las capas. Está la capa de aplicación, la capa de presentación, la capa de sesión, la capa de transporte, la capa de red, la capa de enlace de datos y la capa física. Vamos a ir explicando una por una en las siguientes diapositivas. Vamos a continuar con la capa de aplicación, que es la capa número 7. La capa número 7 proporciona un medio para que la aplicación pueda tener acceso al ambiente de OSI. No tiene ninguna capa superior. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, esta capa nos proporciona una interfaz entre las aplicaciones que usamos para comunicarnos y la red en la cual se transmiten los mensajes. Los protocolos que están definidos en esta capa se usan para intercambiar los datos entre los programas que se ejecutan en los hosts de origen y destino. Este tiene una serie de funciones. La capa de aplicación sincroniza las aplicaciones que se utilizan. Se establecen acuerdos para la recuperación de errores. Y soporta aplicaciones de red directas e indirectas. También la capa de aplicación permite la comunicación entre el usuario y la red, que nosotros somos los usuarios, y la red es la que van en las siguientes capas. Continuamos con la siguiente capa, capa 6, presentación. Esta capa maneja la representación y preservación de los datos transmitidos por la capa de aplicación. Específicamente, la capa de presentación se enfoca en la sintaxis de los formatos, de si es aceptable para ambos, transmisor y receptor, el formato en el que se envían los datos. Y esto facilita el acceso entre las capas superiores e inferiores. Bueno, aquí continuamos con la capa 5 de sesión. Esta capa proporciona los medios para la comunicación de los nodos y sincroniza y gestiona los datos que pasan entre ellos. Esta capa se encarga del intercambio de datos, sincroniza la transferencia de los datos entre las capas de presentación de los hosts y administra el intercambio de los datos. Y bueno, eso es básicamente lo que hace también. Administra las conexiones y terminaciones entre los sistemas. Continuamos con la capa 4 de transporte. La capa 4 de transporte se enfoca en la entrega de los datos entre los puertos. Esta capa, la capa de transporte, administra la transferencia de los datos y garantiza que los datos recibidos sean idénticos a los transmitidos. Por lo que esta capa, la capa de transporte, también cuenta con la parte de corrección e identificación de errores. Continuamos con la capa 3 de red. Esta capa define el direccionamiento lógico, el ruteo y los protocolos de ruteo usados para aprender las rutas. En esta capa podemos encontrar los medios que administran las conexiones de red entre los sistemas abiertos y se encarga del enrutamiento entre las redes y subredes. Bueno,
bueno, también es responsable del control de errores, la secuencia y la asignación de las direcciones del enlace de datos. Y asimismo administra las direcciones de datos y la transferencia entre redes. Continuamos con la capa 2, enlace de datos, data link. Esta capa define los protocolos usados para entregar datos a través de un medio físico de la red. Es responsable de la construcción de la conexión del enlace de datos entre las entidades de la capa de red. Las direcciones que se utilizan son únicas dentro del sistema abierto y tienen modos sin conexión y limitados a la conexión. Esto se refiere a los protocolos. Y bueno, todo esto, la manera en que administra la manera la manera de la transferencia de los datos depende del medio en el cual se va a realizar el intercambio de los datos. Ahora, por último y no menos importante, la capa 1, física. Esta capa define las características físicas del medio de transmisión, incluyendo los conectores, los pins, el uso de los pins, las corrientes eléctricas, la codificación, modulación de luz y más. Esto se refiere a las características físicas del medio en el cual se van a transmitir los datos. Y bueno, también se puede decir que define las características del hardware de red. Y bueno, eso es lo que podemos decir acerca de las capas de modelo 2. Y obviamente cada capa tiene sus propios protocolos definidos y en unos momentos vamos a hablar de los protocolos que están definidos para cada capa. A continuación veremos los protocolos y dispositivos referenciados a las capas del módulo OSI. Para la capa de aplicación, presentación y sesión, que generalmente van juntas, tenemos los protocolos de Telnet, HTTP, FTP, SMTP, POP3, VoIP y SNMTP. Y los dispositivos que utilizan estos protocolos son los hosts y los firewalls. En la capa 4 de transporte tenemos el protocolo TCP y el protocolo UDP. Recordemos que el protocolo TCP está orientado a conexión y el protocolo UDP no está orientado a conexión. Y los dispositivos también son los hosts y los firewalls. En la capa 3 de red tenemos el protocolo IP, que es el protocolo de Internet Protocol, y el que lo utiliza es el router. En la capa 2 tenemos, en la capa 2 de enlace de datos tenemos el protocolo Ethernet, definido en la IEEE 802.3, y el protocolo HDLC. Los dispositivos que utilizan son los switch LAN, los access point de wireless, los cables de modem y los modems DSL. Y en la capa 1 física tenemos a los conectores RJ45 y también al protocolo Ethernet IEEE 802.3. Algunos dispositivos que hacen uso de estos es el hub LAN, un repetidor LAN y los cables que usamos para la conexión. Es tiempo de hablar del modelo TCP/IP. Este modelo fue desarrollado durante la década de 1970 por colaboración del Departamento de Defensa y la DARPA. La DARPA es si no mal recuerdo, la DARPA es la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa. Este protocolo fue creado por Robert E. Kahn y Vint Cerf, que fueron contratados por la DARPA. Este en sí no fue un logro solamente de ellos dos. También tuvo que ver, cada quien tenía sus propios equipos, para lo cual pudieron desarrollar el modelo. Y ellos estuvieron publicando sus resultados a través de la IETF.
la cual está encargada de los requests for comments. Por ejemplo, uno de sus primeros trabajos fue cuando definieron lo que es un router, que después cambiaron el nombre a Jetpack. Bueno, en este dispositivo que está conformado por una interfaz para cada red y envía un datagrama de ida y vuelta, para poder diseñar un router, las características están definidas en el RFC 1812. También hay que mencionar que bueno, ellos hicieron muchas pruebas. Y ya para el año de 1982, el Departamento de Defensa de Estados Unidos declaró que el protocolo TCP/IP iba a ser el estándar para las comunicaciones entre redes militares. El modelo TCP/IP no especifica ningún protocolo en particular, sino que referencia a los artículos o a los RFCs que contienen dichos protocolos. Estos protocolos permiten a las computadoras el comunicarse. Además de hacer referencia a los requests for comments, donde se definen los protocolos, algunas veces también hace referencia a los estándares, como es el caso del protocolo de Ethernet, que es definido por la IEEE. Actualmente casi todas las redes de uso hoy en día se han estandarizado al modelo TCP/IP, pero el modelo TCP/IP tiene mucha referencia hacia el modelo OSI. Este protocolo TCP/IP hace referencia a dos de los principales protocolos, que es el protocolo TCP y el protocolo TCP/IP es el llamado protocolo de control de transmisión y el protocolo IP es el protocolo de Internet. Estos dos protocolos fueron los dos primeros en definirse y son los más utilizados dentro de este modelo. Como lo mencioné anteriormente, en marzo del año de 1982, el Departamento de Defensa de Estados Unidos declaró el protocolo TCP/IP el estándar para las comunicaciones en redes militares. Y actualmente, el organismo que referencia toda la tecnología del modelo TCP/IP es el IETF. Recordemos que el IETF es la Internet Engineering Task Force. El modelo TCP/IP define y referencia una gran cantidad de protocolos que permiten a las computadoras comunicarse. Para definir uno de los protocolos, algún protocolo, TCP/IP usa documentos llamados Request for Comments, como ya lo habíamos comentado. Y bueno, también hace uso de los estándares de otras organizaciones. También, este modelo de red se divide en capas, y cada capa incluye protocolos y estándares que son relativos a las funciones que realizan. Podemos encontrar todo lo relacionado al modelo TCP/IP y sus definiciones dentro de los RFCs 1122 y 1123. Hay dos maneras de ver el modelo TCP/IP. Podemos ver la manera original en la cual fue creado, que fue con 4 capas: la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de internet y la capa de enlace. Pero generalmente se hace uso del modelo de la derecha, que en lugar de ser 4 capas usa 5 capas: la capa de aplicación, transporte, red, enlace de datos y la capa física. El modelo TCP/IP original es el listado en el RFC 1122. En el de la izquierda muestra los términos más comunes y las capas usadas cuando
cuando nos referimos al TCP/IP. El modelo original TCP/IP en la capa de datos también ha sido referida como la capa de acceso de red o también como la capa de red interfase de red. Vamos a empezar a describir cada una de las capas del modelo TCP/IP. Vamos a empezar por la capa 5, aplicación. Esta capa define las aplicaciones de red y los servicios de internet estándar que puede utilizar un usuario. Esta capa del modelo TCP/IP combina las capas de aplicación y presentación del modelo OSI. Incluye protocolos de administración y soporte basados en el usuario. Esta capa debe admitir la flexibilidad de los nombres de los hosts. También asigna nombres de dominios y maneja los errores del DNS. Más adelante veremos qué protocolos entran dentro de la categoría de la capa 5 de aplicación. También hablando de la capa 5 de aplicación, tenemos que esta capa de aplicación no define la aplicación en sí misma, pero define los servicios que la aplicación necesita. Por ejemplo, la aplicación del protocolo HTTP define cómo los navegadores web pueden entrar a los contenidos de una página web de un servidor web. Ahora hablaremos de la capa 4 de transporte. Esta capa garantiza que los paquetes lleguen en secuencia y sin errores, al intercambiar la confirmación de la recepción de los datos y retransmitir los paquetes perdidos. En esta capa hay dos principales protocolos, el protocolo TCP y el protocolo UDP. La diferencia es que el protocolo TCP está orientado a conexión y permite que las aplicaciones se comuniquen entre sí como si estuvieran conectadas físicamente. Además de que tiene corrección de errores. En cambio, el protocolo UDP, que está enfocado a redes sin conexión, este protocolo proporciona un servicio de entrega de datagramas y no verifica las conexiones entre los hosts transmisores y receptores. Este protocolo es usado para enviar pequeñas cantidades de datos. Continuamos con la capa 3 de Internet o red. Esta capa también es conocida como la capa IP del protocolo de Internet Protocol y se encarga de aceptar y transferir paquetes para la red. Dentro de la capa 3 en el protocolo de Internet, también se indica que los protocolos de enrutamiento asociados a esta capa son la parte más significativa del modelo TCP/IP. Este protocolo se encarga del direccionamiento IP. También se encarga de las comunicaciones de host a host, donde determina la ruta que debe utilizar un paquete. También se encarga del formato de los paquetes, definiendo lo que son los datagramas. Y también se encarga de la fragmentación. Por ejemplo, si un paquete es demasiado grande para la transmisión a través del medio de la red, el protocolo IP divide el paquete en fragmentos del mismo tamaño. Y después de poder transmitir todos los datos completamente, los reconstruye. Continuamos con la capa 2, que es el vínculo de datos. Esta capa identifica el tipo de protocolo de red del paquete y proporciona control de redes y estructuras. Algunos protocolos de esta capa son los estructurados en el Ethernet y EEE 802.2 y el protocolo punto a punto. Y bueno, este protocolo envía y recibe datagramas encapsulados. Esto también está definido en el RFC 894. Y también informa las transmisiones
informa las transmisiones de la capa de enlace a la capa de internet. A continuación veremos la capa 1, la red física. Esta capa especifica las características del hardware que se usará en la red. Por lo general, la tarjeta o puerto de interfaz de red define la capa física. Cada protocolo LAN tiene dentro de sus especificaciones las características eléctricas y mecánicas para la comunicación en el enlace. Estos incluyen elementos como nivel de voltaje, codificación, asignación de pilas y la forma de la interfaz. A continuación veremos los protocolos que están referenciados a las capas de modelo TCP/IP. En la capa de aplicación tenemos los siguientes protocolos: NFS, NIS, DNS, LDAP, Telnet, FTP, Login, RSH, RCP, RIP, RDISC, SNMTP. Para la capa de transporte tenemos el protocolo TCP, el protocolo UDP y el protocolo SCTP. Para la capa del Internet tenemos el protocolo IPv4, el protocolo IPv6, ARP y el protocolo ICMP. Para la capa de vínculo de datos tenemos los protocolos PPP, el IEEE 802.2 y para la red física tenemos el protocolo de Ethernet, IEEE 802.3, Token Ring, RS232, FDDI. En esta diapositiva vamos a hablar de cómo se transfieren los datos a través de una pila TCP/IP. Lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es un paquete. Un paquete es una unidad de información básica que se transfiere a través de una red. Este paquete básico se compone de un encabezado que contiene la información de las direcciones de los sistemas de envío y recepción, y un cuerpo que contiene la carga útil, que son los datos que se quiere transmitir. Cuando el paquete se transfiere a través de una pila del protocolo TCP/IP, los protocolos de cada capa agregan o eliminan campos del encabezado básico. Cuando un protocolo del sistema agrega datos al encabezado, el proceso se denomina encapsulado de datos. Asimismo, cada capa tiene un término diferente para el paquete modificado. Esto lo podemos ver en la siguiente imagen. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede con el paquete una vez que empieza su recorrido. Todo empieza en la capa de aplicación. El recorrido del paquete empieza cuando un usuario envía un mensaje o ejecuta un comando que se ejecuta en un sistema remoto. El protocolo de aplicación da el formato al paquete para que el protocolo de la capa de transporte pueda manejar el paquete. Ya en la capa de transporte, los protocolos de la capa inician el proceso del encapsulado de los datos. La capa de transporte encapsula los datos de aplicación en unidades de datos de protocolo de transporte. El protocolo de la capa de transporte crea un flujo de datos entre la aplicación de envío y la de recepción e identifica el puerto de transporte. Este número de puerto identifica una ubicación dedicada de la memoria para recibir o enviar datos. Además de esto, la capa de transporte puede proporcionar los servicios de la entrega de los datos ordenada y diaria. Esto quiere decir corrección de errores. Y el resultado final del paquete depende de si la información se maneja con los protocolos TCP, SCTP o UDP. Bueno, dentro de esta misma capa de transporte podemos tener lo que es la segmentación TCP. El TCP se denomina como un protocolo orientado a conexión, porque este protocolo garantiza la entrega correcta de los datos al host de recepción. Y el TCP divide los datos que se reciben en la capa de aplicación en segmentos
y adjunta un encabezado a cada segmento. Estos encabezados que se agregan contienen los datos de los puertos de envío y de recepción, así como la información de la orden de los segmentos y un campo conocido como suma de comprobación. Los protocolos TCP utilizan los datos de la suma de comprobación para determinar si los datos se transfieren sin errores. También se establece una conexión TCP. TCP utiliza segmentos para determinar si el sistema de recepción puede recibir los datos. Cuando el protocolo TCP de envío quiere establecer conexiones, envía un segmento llamado SYN al protocolo TCP de la recepción. El protocolo de recepción tiene que devolver un segmento denominado ACK de Acknowledge para confirmar que el segmento se ha recibido correctamente. El protocolo TCP que envía los datos envía otro segmento Acknowledge y luego procede al envío de los datos. Este intercambio de información de control se denomina protocolo de 3 vías. Dentro de la misma capa de transporte se tienen los paquetes UDP. UDP es un protocolo que, a diferencia de TCP, está orientado a sin conexión. Este protocolo no comprueba los datos que llegan al host de recepción. En vez de eso, el protocolo UDP da formato al mensaje que se recibe desde la capa de aplicación en los paquetes UDP. El paquete UDP adjunta un encabezado a cada paquete. El encabezado contiene la información de los puertos de envío y de recepción, y un campo con la longitud del paquete y una suma de comprobación. El proceso de UDP de envío intenta enviar el paquete a su proceso UDP equivalente en el host de recepción. Y la capa de aplicación determina si el proceso UDP de recepción confirma la recepción del paquete. UDP no requiere ninguna notificación de la recepción. UDP no utiliza un protocolo de transmisión. A continuación, nuestro paquete pasa a la capa de Internet. Esta capa prepara los paquetes para la entrega. Los protocolos de transporte, ya sea TCP, UDP o SSCTP, transfieren sus segmentos y paquetes a la capa de Internet, en la que el protocolo IP los maneja. El protocolo IP los prepara para la entrega, asignándolos a unidades denominadas datagramas IP. Después de esto, el protocolo IP determina las direcciones IP para los datagramas para que se puedan enviar de una forma efectiva al host de recepción. Aquí es donde viene lo que son los datagramas IP. Un datagrama IP quiere decir que el protocolo IP adjunta un encabezado IP al segmento o al encabezado del paquete. Además de la información que agregan los protocolos TCP o UDP, la información del encabezado IP incluye las direcciones IP de los hosts de envío y recepción. También incluye la longitud del datagrama y el orden de secuencia del datagrama. Esta información se facilita si el datagrama supera el tamaño de bytes permitido para los paquetes de red y debe fragmentarse. Después de esto, el paquete ya llamado datagrama pasa a la capa de vínculo de datos. En la capa de vínculos de datos, los protocolos de la capa como PPP colocan el datagrama IP en una estructura. Estos protocolos adjuntan un tercer encabezado y un pie de página para crear una estructura del datagrama. El encabezado de la estructura incluye un campo de comprobación de la redundancia cíclica, CRC, que comprueba si se producen errores al transferir la estructura por el medio de red. A continuación, la capa del vínculo de datos transfiere la estructura a la capa física. La capa de red física. La capa de red física del host de envío recibe las estructuras y convierte las direcciones IP en las direcciones de hardware adecuadas para el medio de red. Después de esto, la capa de red física envía la estructura a través del medio de red. Cuando el paquete llega al host de recepción, se transfiere a través de la pila de protocolo TCP/IP en el orden inverso en el que fue enviado.
Asimismo, cada protocolo del host de recepción filtra la información del encabezado que adjunta su equivalente en el host de envío, por lo que se tiene el siguiente proceso. La capa de red física recibe el paquete con el formato de estructura. La capa de red procesa la CRC del paquete y luego envía la misma estructura a la capa del vínculo de datos. La capa del vínculo de datos comprueba que la CRC de la estructura sea correcta y filtra el encabezado de la estructura y la CRC. Finalmente, el protocolo de vínculo de datos envía la estructura a la capa de Internet. La capa de Internet lee la información del encabezado para identificar la transmisión. A continuación, la capa de Internet determina si el paquete es un fragmento. Si la transmisión está fragmentada, el protocolo IP reúne los fragmentos en el datagrama original. A continuación, IP filtra el encabezado de IP y transfiere el datagrama a los protocolos de capa de transporte. La capa de transporte lee el encabezado para determinar cuál es el protocolo de la capa de cuál es el protocolo que se usó para encapsular los datos. A continuación, ya sea el protocolo TCP, SCTP o UDP, filtra el encabezado relacionado y envía el mensaje o el flujo a la aplicación de recepción. La capa de aplicación recibe el mensaje y a continuación la capa de aplicación lleva a cabo la operación que solicita el host de envío, ya sea una línea de comando o ya sea un mensaje. En esta diapositiva podemos ver el modelo OSI contra el modelo TCP/IP. Como podemos ver, las primeras tres capas del modelo OSI están contenidas dentro de la cuarta capa del modelo TCP/IP dentro de la capa de aplicación. Así como podemos ver que la capa de transporte tiene su homogéneo dentro de la capa 4 del modelo OSI. Así como también tenemos que la capa de Internet Protocol está contenida dentro de la capa Network. Y Link y Network tiene un paralelismo con la capa de Data Link. Y la capa física pues tiene paralelismo con el mismo nombre dentro de los dos modelos. En esta diapositiva vamos a hablar acerca del modelo híbrido. Nosotros ya tenemos dos modelos estandarizados y de sistema abierto, pero a menudo en las redes actuales se utiliza un modelo híbrido que utiliza tanto características del modelo OSI como características del modelo TCP/IP. Además está que para redes LAN, en la capa de enlace de datos, esta se divide en dos subcapas, la capa LLC y la capa MAC. La capa LLC significa Logical Link Control y la capa MAC es la capa de Media Access Control. Como podemos ver en esta diapositiva, la capa del enlace de datos se divide en estas dos partes, Logical Link Control y Media Access Control. La Logical Link Control tiene como función la construcción de tramas, el control de errores y el direccionamiento. Y la capa MAC define la disciplina de la línea y la transmisión de red. Esto sirve para determinar qué nodo está en línea para comunicarse durante cuánto tiempo. Y bueno, de esta manera terminamos con esta presentación. Muchas gracias por su atención.